Voy a hacer una gira por todo el país repartiendo alfajores. Pero esto fue una locura, tal cual como pensé. ¡Ahora estoy en Rosario! ¡Ahora en Córdoba! ¡Y ahora estoy en Mendoza! Warteg Bu Ija, sedia semur toke, dan masih banyak lagi. Kenapa pada belagu sih? Mas, makan yuk! Aduh! Maksa lo. Kejam! Antri! Mas, belok kanan, lurus 5 km, antriannya mulai dari sana ya. Sukses sekali warteg ini. Warteg bisa rame mulu, gak masuk akal. Dapat duit kok banyak amat ya. Makan siang dulu ah. Sushi enak kali ya? Atau cheeseburger? Atau fettuccine carbonara? Heh, lu semua pakai ilmu hitam kan? Ngaku nggak? Iya, kami ilmu hitam. Ya kagak lah, kita rame gara-gara pakai kris GoPay Merchant. Transaksi jadi super gampang dan nggak repot siapin kembalian. Apapun tipe usaha kalian bisa pakai aplikasi GoPay Merchant. Gratis biaya transaksi kris. Wah, ini mah ngebantu UMKM banget. Kris dari aplikasi GoPay Merchant beneran bikin usaha jadi mudah. Udah, mau nyembah pohon lagi? Hah? Chicos, ¿sabían que existe una isla de caramelo? No te podés creer todo lo que ves en TikTok. No, lo leí en el diario. Isla Caramelada. Es claro que es mentira. Ah, sí, voy a ir y se lo voy a demostrar. ¿Cómo vas a ir? Como buen latino, en colectivo. Yo te creo, jamón, voy contigo. ¿Estás seguro que está frío en el colectivo que nos lleva? No, por eso pedí un taxi. ¡Taxi! Dani, ¿desde cuándo sos taxista? ¡Tengo que hacer plata! ¿A dónde vamos? A la costa de Argentina, por favor. ¡A la orden! ¡Vamos! ¡Síganme, por favor! ¿Listo, llegamos? Ah, muchas gracias. ¡Pagame! Cada persona que se suscribe es un centavo más de pago, vamos. Más te vale que al menos lleguemos a los 2 pesos. ¡Ay, caray! Ok, Franco, ahora solo tenemos que elegir un barco. Ya sé, ese. ¿Seguro que nos aguantarán los dos, jamón? Confía en mí. Isla Caramelada, allá vamos. Benja, ¿sabés dónde es, no? Pensé que vos sabías. Creo que nos estamos hundiendo. Al menos fallecemos luchando por nuestros sueños. ¡Ah! Hoy dejé a Benja en el muelle. Fue a buscar esa isla famosa, ¿será verdad? Dani, tengo malas noticias. Isla Caramelada, leyenda completamente falsa. Ay, no. ¿Y si vamos a buscarlo? Tranquilo, seguro están bien. Ahora somos náufragos para siempre. Bueno, el lado positivo es que nunca nos va a faltar agua para beber. Va Venezuela, 2 contra 1 Venezuela, ponen agua, Ponen manzanita lava. dorada. ¿Cómo cambió el PvP ahora que ponen las estructuras, Se puso más intenso todo. Uy, van a matar al segundo Uruguay, van a matar al segundo uruguayo. Venezuela remontó, segundo Ok. de Uruguay muerto. Venezuela gana la segunda ronda. No se hizo el mundial de Minecraft. ¿Qué pasó con todo? Aunque no lo crean, todos los países ya se cagaron a piña. ¿Y hay campeón? Sí, ya hay campeón. La España de Rubik dio de qué hablar y el México de León Gamer fue sorpresa. O sea que León Gamer jugó el PvP. Sí, se la rebancó. Si quieren saber quién levantó la copa, la fase de grupos del Mundial 2025 ya está publicada en Calerocraft. Sean bienvenidos al Mundial de Minecraft PvP 2025, no lo puedo creer. Lu kok belakangan ini dingin sih? Selingkuh ya? Udah gila, lu kali kasih gue bulanan kecil jadi insecure. Hey McQueen, kok makin hari makin dingin macam penguin. Masalah apa diginiin? Kevin Cindo Mandarin, gue kepingin tas lotion kayak bini-bini lain. Ih mampus, dia jadi rakus. Ikut-ikut standar gak bagus, malah kejerumus. Cap cip cup, lalang kucup, uangku cukup tapi tidak untuk gaya hidup. Mantap, pikiranmu mulai abab. Iri hati yang melahap bikin tidur tidak lelap. Makasih Husban, untuk kita kayak teman. Jadi mudah tukar pikiran. Semua permasalahan bisa dikomunikasikan. Pernikahan, pernikahan, pernikahan tidak menakutkan. Semuanya menyenangkan jika dikomunikasikan. Pernikahan, pernikahan, pernikahan tidak menakutkan. Volví a la fábrica del dough para hacer el alfajor más largo del mundo. Comparemos la tapa con la cara de Fernandito, es muy larga. Eso sí es un gran tamaño. Mira Dani, tu nuevo mejor amigo, Tablón. Quiero que sepan que contratamos a Fer como experto en dulce de leche. Nunca hice esto. Hacelo. ¿Podés, Fernando? Dale, Fernando. Estoy haciendo toda la fuerza uno.
Parece un sándwich. De a poquito, esto es como un trencito. Más al medio, ok. Esta vez lo bañamos en chocolate blanco. No, se está dividiendo. Al estar en constante experimentación es muy difícil que todo nos salga bien. No se olviden de suscribirse si quieren ganar una caja de alfajores Dough. Bastante mejor de lo que pensé. Bueno, vamos a probarlo. ¡Rico! Benny, lu gawe apa sekarang? Budidaya kumis portable. Lagi gua kembangin biar jadi makhluk hidup. Horor banget. BTW itu kacamata tebel amat. Bisa ngelihat kekurangan orang apa gimana? Oh, ini fashion. Bikin yang pakai lebih menarik. Lebih keburik sih. BTW Sianto belum datang. Bentar lagi paling. Ingat gak lu pas SD? Tiap tawuran dia yang paling depan. Ingat lah, sambil muter-muterin casan iPhone kan? Keren banget tuh bocah. Guys, Lah. di sini. Tok, lu nggak numbu apa gimana? Dari SD masih setinggi bangku soto. Lu lagi cerita sedih juga jadi lucu lu. Bawaannya mau bercanda. Aku juga tidak mau jadi pendek. Hidup lebih sulit di berbagai aspek. Kadang sering dilindas sama ojek. Dikira bebek. Otaknya udah kena. Sian. Yanto, jangan khawatir. Coba ini minum Boni. Suplemen peninggi yang udah BPOM dan dapat rekor muri. Kandungannya bikin tulang makin kuat, padat, dan pastinya bantu maksimalin tinggi badan dari dalam. Minum susu Boni pas sahur dan minum 2 kapsul Boni sebelum tidur biar tumbuhnya maksimal. Wah, setelah ditambah olahraga dan makanan tinggi protein dan kalsium, usaha gue mulai kelihatan hasilnya. Iya kan? Tumbuh tinggi, Boni kuncinya. Hah? Sorry, nggak kedengaran, Cil. Tidak tahu. Durante muchos años mis seguidores me pidieron siempre lo mismo. No hay un seguidor que no quiera jugar un partidito con el Dough FC. Y tengo la solución para los que quieran jugar con nosotros. Acabo de crear el Dough Campus para recorrer el mundo y jugar al fútbol con mis seguidores. Voy a crear la cantera del Dough FC y no importa de qué país sea, solo tenés que poner la bandera de tu país en los comentarios. Imagínate la experiencia de jugar con el jugador más determinante del mundo, exitoso, ganador, fachero, alto y muy famoso. O con el jugador más formidable del siglo XXI, chilenas de lujo, rabonas y juego bonito. El mejor proyecto creado en la escena del fútbol. Obviamente acompañado por profesionales que van a hacer que nuestros jugadores vayan al próximo nivel. El primero es este 28 de febrero, en donde te dejamos toda la información acá abajo. Jangan pak, aku sekretaris bermartabat loh. Ah, so suci. Pokoknya kalau kamu ngangkang, Bapak kasih kamu uang sampai kenyang. Cincah, Oh. silakan turun ke basement. Ahai, mari kita unboxing. Bukan itu, kanan dikit pak, lurus perapatan puter balik. Ike kimochi. Mampus, mamam tuh kimochi. Pedofil brengsek. Ludahnya banyak banget sialan. Markas kopi. Agent Megan, aman gak miau-miau lu? Aman, kolor gue 7 lapis plus softtek. Nice. Target melecehkan 7 anak di bawah umur. Tapi karena kurangnya bukti, doi nggak bisa masuk bui. Makanya klien minta di Korbannya siapa sih? 3 anak anjing dan 4 anak tapir. Goblok. CCTV hotel udah go hack. Sekarang lagi muter video Baby Shark. Sama di jendela ada Ijal. Nanti dia beresin sisanya. Hah? Ini kan lantai 50. Jadi dia lengket banyak daki, nggak bakal kepleset tuh orang. Oke. Ijal, Cici pamit ya. RX King gue udah dibawa nih. Udah, bensinnya isi sendiri ya. 7 tahun gue nikah sama bini gue, jadi banyak disadarin. Yang bikin gue bahagia tuh bukan duit, tapi Cin. Kel, Apaan sih? Gue lagi pencitraan nih. ada klinik mewah di Seoul mau collab. Aduh Wi, kita tuh lagi liburan, quality time sama pasangan. Hidup tuh gak selalu tentang cuan. Dapat free treatment up to 240 juta. Annyeonghaseyo, cuan sumida. Nggak punya prinsip najis. Sumpah aura old money-nya kenceng banget nusuk. Katanya sih ini yang paling canggih di Korea. Mewah sekali, langsung berasa miskin aku tuh. Speak English. Little. Can you make my wife like this? Jangan blow on. Ih, ngumpat aja lancar Indo lu. Pokoknya saya mau treatment yang ini ya Pel. Tuh kan, mentang-mentang gratis, serakah. Tuh, alat-alatnya canggih, kayak dari bulan. Ini jadi kita mau diapain, Wi? Udah lu jangan bawa yang sebelah situ. Ya udah. Jangan kenceng-kenceng, Mbak, saya takut. Kayak digigit gajah. Aigo, kinclong sumida. Sumpah ini udah kayak batu akik, Jil. Ibu, aku ganteng. Ini bini gua, beda banget muka lu. Iya sama, gue juga kaget lah tuh. Ayo pulang yuk. Kevin, gue masuk lo. Buset, glowing amat lu Kevin, kayak lampu taman. Musim hujan dikejar laron lu. Alah, sok ngelawak lu. Dalam hati terpesona kan? Abis. BTW kalau lu pada maunya satset taunya beres, jangan walk in. Pakai agensi kayak Ori dia aja nih, biar santai hidup lu, diatur semua sama dia. Klinik Diedosan, mantap. Kayak mau nyalek lu.